Muy buenos días, el Señor les bendiga en este día precioso que nos ha dado y estamos ya listos para avanzar en todos los regalos y sorpresas que el Señor tiene para este día. Así que una bendición muy grande para todos aquellos que se unen a este pequeño devocional llamado Operación Sarepta. Bien, yo en este día quiero leerles en la palabra del Señor, que es lo que hacemos todos los días, apoyarnos en esa base firme que es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Hebreos, la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Y dice de esta manera: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y quería hablarles, hermano, en esta mañana de algo que sucede sin que nos demos cuenta, sin que caigamos y nuestra razón nos alerte. Algo pasa cuando una vida, un hombre, una mujer, comienza a flotar como una hoja sobre una corriente de agua, flotar a la deriva. ¿Cuántas vidas se levantan en la mañana y se acuestan en la noche simplemente flotando y dejándose llevar por la situación actual? ¿Cuántos jóvenes se arrojan en las corrientes de los vicios, de la promiscuidad, y allí van nadando, flotando, y pareciera que nunca nada va a cambiar, que todos los días son iguales? ¿Cuántas personas se levantan a diario en la semana para hacer su rutinario trabajo, pensando que eso tendrán que hacerlo durante toda la vida laboral hasta el día que se jubilen o que mueran? Y van así a la deriva, no importa si la misma corriente nos cambia el rumbo, lo tomamos como a veces un golpe de suerte o muchas veces como las adversidades de la vida. Así que, hermanos, en esta mañana yo quisiera que nosotros prestemos atención a lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo con esto de que es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído. A lo que hemos oído, no sea, dice, no vaya a ser que nos deslicemos. Y saben que hay una versión católica de la Biblia, y este texto dice algo parecido de esta manera: Por tanto, es menester que seamos más atentos a las cosas oídas, a fin de que no pasemos de largo el puerto. Miren qué versión más interesante. Un barco que viene a la deriva, lógicamente no hay nadie en el timón, y por lo tanto, si el puerto está allí cerca, pasará.
pasará y quizás será lo último que haga antes de estrellarse contra otro barco o estrellarse en la costa llena de piedras. Presten atención. ¿Ustedes cómo van en este día? ¿Se han levantado para agarrarse del Señor o simplemente para vivir un día más simplemente porque estás vivo? Le preguntaron a alguien cuál era el trabajo que tenía a diario y él dijo: mi trabajo es respirar. No gano mucho con esto, dice, pero me alcanza para vivir. Así que, hermanos, el tema de esta mañana es flotando a la deriva, yendo para donde las corrientes nos quieren llevar. Y hay dos corrientes muy fuertes que arrastran la vida de los seres humanos. Hay una corriente interna que tiene que ver con nuestra comodidad, nuestros intereses personales, nuestras vanidades, nuestras mundanalidades, nuestros apetitos carnales. Y si uno se deja atrapar por esas cosas, flotará hacia donde esa corriente interna te dicte. Y hay también una corriente externa, una corriente muy fuerte, una corriente de la vida misma. Y es necesario que estemos atentos a esto, porque esta corriente tiene que ver con el espíritu que reina hoy en este siglo. También las costumbres sociales, los hábitos, las actitudes materialistas, los negocios, la literatura, los entretenimientos, las tentaciones de la vida, son aquellas cosas que de alguna manera, tocándonos suavemente sin que nos demos cuenta, van haciendo y van encontrando aliados en el alma, ¿verdad?, con quienes se identifican con estas cosas y entonces comienzan a flotar a la deriva. Le preguntaron a un pordiosero, a un linchera que venía sentado en el vagón de un tren, le preguntaron: ¿a dónde va? Dice: no sé a dónde voy, simplemente me dejo llevar. Esa es la mentalidad de hoy de los hombres y mujeres de este siglo. Así que, hermanos, permítanme decirles que hay una decisión hoy en nuestras vidas, y es flotar dejándote llevar por otras fuerzas, por otras corrientes, o ponerte firme y empezar a prestar atención a lo que oyes de la palabra de Dios. Es tan fácil caer en un río y dejarse llevar por la corriente, dejarse mover. Pareciera que no hay consecuencias peligrosas, ir allá en la cresta de la ola, a veces de la fama, de las amistades, de los aplausos, hasta que es demasiado tarde. Dice Mateo 7:13: ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Lo que nos está queriendo decir es que por ese camino nadie te va a poner trabas,
ni leyes. Le hablamos a un muchacho en la calle del Señor, drogadicto. Le hablamos del Señor y dijo, yo no quiero estar atado a la religión, a los preceptos, a las leyes, a la Biblia. Yo vivo mi vida y el día que acabe, bueno, se acabará, porque muerto el perro se acabó la rabia, dijo, como para sentenciar que su vida era una vida de perros, era una vida miserable. Pero aún así estaba conforme con vivir esa vida. Así que, hermanos, flotar sobre la corriente es fácil. No hay que hacer nada. Andar en el camino ancho, no tenés que darle cuenta a nadie, no tenés que orar, no tenés que buscar la santidad ni el temor a Dios. Dale para adelante. Y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Esa vida de flotar sin rumbo, a veces tan atrayente, tan seductora, pero aún las personas que han vagado toda la vida de esta manera, en algún momento piensan, yo tendría que cambiar. Yo tendría que detenerme y hacer un examen si estoy yendo bien, estoy yendo mal, hacia dónde voy. Y yo quiero que en esta mañana tú mires tu trayectoria. ¿Has avanzado como hijo de Dios? ¿Has mejorado en tu relación de familia? ¿Estás mejor que antes, o por lo menos luchando por estarlo? ¿O simplemente dejas que todo pase? Hay personas que les hemos dicho, mire, preste atención. No, dice, que sea lo que Dios quiera. Y creen que porque mencionan a Dios, ya tienen solucionado la dirección de sus vidas. Ese, si Dios quiere, dicho de una forma liviana, es simplemente la excusa para seguir en lo mismo, porque te gusta, porque estás acostumbrado, simplemente porque te dejas llevar, y es más fácil que movernos nosotros y hacer fuerza aún a costa de que la corriente nos empuje hacia otro lado. También, hermanos, en algún momento el Señor le grita al hombre, al discípulo, a la multitud, diciéndoles, señores y señoras, es necesario dejar de flotar a la deriva y cambiar el rumbo de sus vidas. Por eso la palabra conversión, convertirse al Evangelio, convertirse a la obra de Cristo, es pegar la vuelta y caminar en sentido contrario a lo que estabas haciendo, rumbo a la perdición. Y el Señor Jesús dijo, señores, hay otra elevada manera de vivir. Es necesario que ustedes presten atención. Y el hombre de Hebreo nos grita desde sus líneas que ha escrito, por favor, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. En la época de Noé, creo que a Noé le llevó como 100 años construir el arca, donde iba a salvar su vida él y su familia, 8 personas que ayudaron a la construcción del arca con los planos de Dios. Y luego subieron a parejas de animales,
para preservar la especie de cada uno una vez que el arca descendiera de ese diluvio. ¿Y sabe qué hizo la gente de ese tiempo, los vecinos de Noé? Simplemente vivieron. Primero preguntaron, ¿qué es un diluvio? Bueno, va a venir agua y va a tapar la tierra. Y dice, pero nosotros estamos arriba de una montaña. ¿Y para qué haces un barco arriba de una montaña? Y comenzaron a burlarse de Noé. Se burlaron terriblemente de él. De tal manera, escuchen hermanos queridos, que ellos siguieron, como dice Jesús, comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo. Hay personas que tienen su vida marcadas. Desayuno, almuerzo, merienda, cena y a dormir. Y al otro día lo mismo. La generación de Noé fue una generación disipada, una generación que no le importó lo que a Noé le llevó casi 100 años de edificar. No se preguntaron, ¿lo está haciendo por jugar o es tan fanático, tan religioso, tan amante de Dios que ya se ha vuelto un loco? Pero cuando la lluvia vino y las aguas comenzaron a subir de los abismos y los ríos se anegaron y el mar comenzó a subir su nivel, cuando ya el agua comenzó a tocar sus casas, empezó a matar sus animales, empezó a tapar sus terrenos, corrieron hacia el arca, golpeando porque la puerta ya estaba cerrada. Noé estaba encerrado adentro con su familia, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, toda una familia dentro del arca. Y recién esa gente que se había dejado llevar por la corriente mundanal, ahora estaban golpeando las puertas del arca, pero ni Noé la podía abrir porque Dios la había cerrado. Y cuando el agua levantó el arca, esas multitudes de personas murieron ahogados, gritando, abrazando a sus hijos, gritando por su familia, un caos total. Hermano, vivir flotando a lo que me importa es fácil. Lo que tenemos que pensar es cuál será el final de eso, cuál será el resultado final. Otro hombre de la Biblia fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre con una moral impresionante. No era la caña que se tuerce para donde va el viento. Juan, una vez que se mantuvo firme en la decisión de ser vocero de Dios, de esa manera, hermanos, Juan se mantuvo firme y habló la palabra de Dios que le había sido encomendada. Y aunque Herodes, en su pecado, en su maldad como gobernante, terminó cortándole la cabeza, no hizo cambiar esa posición de firmeza, de avanzar contra la corriente que tenía Juan el Bautista. Hermano, hoy o te dejas llevar por la corriente, lo que dicen tus vecinos, lo que dicen tus familiares, lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, lo que dicta la moda, lo que inventa el gobierno, lo que dice la televisión. Eso es fácil de dejarse llevar por eso, pero es difícil volverte y decir, yo voy a remar contra la corriente, yo voy a ir contra aquellas cosas que me empujan a una vida sin sentido.
Y voy a terminar este devocional diciéndoles que nadie se da cuenta de entrada cuando comienza a desviarse. Nadie. Es tan pequeño. Miren, cuando un avión vuela y el piloto ha colocado el aparato que va a conducir al avión en forma automática, si le ha dejado un pequeño grado de equivocación, el avión comenzará a abrirse de su rumbo, de su destino, empezará a abrirse y a kilómetros se abrirá un poquito más y a kilómetros otro poquito y otro y cuando pasen las horas estará volando en territorio enemigo, quizás con el peligro de ser volteado por el armamento de esa nación. Nadie se da cuenta, hermano, cuando camina en la vida y se va desviando. No es que el diablo viene y te dice, che, salí de la iglesia, deja de leer la Biblia, deja de buscar a Dios, deja de vivir en santidad. Son esas pequeñas cosas, esas mentiritas, esas pequeñas espacios que te das. Y bueno, esto no es tan malo. Hoy hay una corriente empujada por el mal llamado apostolado, el falso apostolado. Y ellos han ido rompiendo con las costumbres de la iglesia. Antes nosotros hemos defendido, a veces antes que la Biblia hemos defendido no tomar alcohol, no emborracharnos. Sin embargo, los apóstoles, entre paréntesis, dicen hay que tomar del mejor vino. Hay que festejar todas nuestras fiestas cristianas. Y han transformado convenciones, días especiales en borracheras, porque dice que tienen que comer y tiene que ir acompañado ya no del jugo, la gaseosa, ya no de ese jugo natural. Tenés que tomar, tenés que alcoholizarte. Y han ido cambiando. Así que no pueden comer sangre. No, hágalo porque la Biblia dice así, así. Y trastornan sacando del contexto textos. Y hacen errar a multitudes. Así que no se puede bailar, no se puede andar en fiestas mundanas. Pero hagan un bailecito en la iglesia. Hagan uno ustedes. Bailen los coros, bailen los himnos. No es lo mismo, hermanos. Entonces, levantarte y caminar contra la corriente es tan difícil, pero el final será un final de éxito. Saben, hermanos, que Lot, creo que he hablado estos días anteriores de Lot, el sobrino de Abraham. Él no fue a meterse en Sodoma, en ese lugar de homosexuales, de lesbianas, en ese lugar corrupto, Sodoma y Gomorra, que estaba a punto de ser quemado por Dios, por el juicio de Dios. No fue a meterse, él sabía lo malo que era Sodoma y Gomorra, pero dice, eligió y vio que la dirección esa era como el huerto de Dios. Miren qué engaño. Quería tirarse a la corriente y avanzar. Es parecido a lo de Dios. Y yo hoy tengo que mirar qué es de Dios, porque aún hay predicadores, falsos maestros enseñando otra Biblia, otro evangelio. Y cuando algo nos suena mal, tenemos que prestar atención a lo que hemos oído antes. Lot dijo, no, parece el huerto de Dios. Y dice la Biblia, y fue extendiendo sus carpas hasta llegar a Sodoma. ¿Cómo no sabía Lot? Si Lot era un santo, un justo, dice la Biblia.
pero era esa desviación, ese flotar a la deriva de todos los días. Y llevó a que su mujer muera como una estatua de sal, dándose vuelta para mirar en sus intereses personales todo lo que había ganado, que al fin y al cabo era pérdida, porque perdieron todo. Sus hijas se degeneraron con la mentalidad de Sodoma, de los sodomitas, y terminaron haciendo caer al viejo Lot en el pecado de incesto. Así que, hermanos, permítanme terminar. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo lo que hemos acudido para agarrarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, versículo 19 del capítulo 6 de Hebreo, donde dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del lugar santísimo. Hermanos, un barco que tiene el ancla, ese elemento de hierro que cuando llega a un lugar se tira con una cuerda y va hasta el fondo y se toma de algún lugar y no permite que el barco comience a moverse para un lado y para otro. Nosotros tenemos esa ancla, se llama Jesús, y es el que nos sostiene al lugar santísimo. Estamos nosotros atados, ¿sabe de dónde? De la pata del trono de Dios. Y ese trono nadie lo va a poder mover y por lo tanto nadie, si nosotros queremos, nos va a poder arrastrar. Y quiero terminar este pequeño devocional diciéndoles, hermanos, un hombre que hacía cruzar gente en el río Niágara, hacía cruzar gente en un bote de un lado hacia el otro. Un buen día, cuando no tuvo clientes, ató su bote a la orilla, la ató de una rama y se acostó a dormir en el bote. Le daba el sol de la siesta y allí el movimiento del agua sobre el bote producía esa somnolencia, y este hombre que tenía el trabajo de cruzar gente hacia el otro lado quedó dormido en su bote. Se durmió tan profundamente que el agua seguía moviendo y meciendo el bote, y en un momento ese mismo movimiento del agua hizo que el nudo que él había hecho en la rama comenzó a soltarse. Y cuando menos pensó, porque él estaba dormido, el nudo se deshizo y el bote lentamente comenzó a moverse hacia el centro del río. Comenzó a ser llevado por la corriente y el hombre iba dormido dentro del bote. Cuando algunos hombres que venían para cruzar el río vieron que el bote iba a la deriva y el hombre durmiendo, le gritaron desde la orilla: por favor, despiértate, despiértate, te está arrastrando la corriente. Pero el hombre seguía muy dormido en su modorra, en su cansancio, en su comodidad. Y saben que otros se dieron cuenta que ahora venía un peligro mayor. Delante estaban las cataratas del Niágara.
las grandes caídas de agua, y el bote iba en esa dirección, hasta que en un momento de una piedra que salía de la superficie hacia afuera, el bote se encajó en esa piedra, chocó, dio un golpecito, pero el hombre no se despertó. Y mientras el bote estaba agarrado allí a esa piedra, la gente le gritaba desde la orilla: por favor, despiértate, despiértate, súbete a la piedra, súbete a la piedra. Pero saben, no escuchó porque estaba dormido, y el bote se desprendió de la piedra y ahora comenzó a avanzar con mayor velocidad, tomando la fuerza de la correntada. Y cuando el hombre se despertó por el ruido que hacían las grandes masas de agua al caer al vacío, se despertó y se encontró en medio de una neblina, y cuando él quiso darse cuenta ya estaba cayendo hacia el vacío y fue aplastado por toneladas de agua, muriendo de una manera trágica. Hermanos, hoy el Señor me ha levantado para decirte: vas flotando a la deriva, despiértate, deja de dormir como cristiano, deja de vivir esa vida de parsimonía y comienza a mirar la palabra. Préndete de Dios, ora al Señor, clama por tu familia, porque tu familia también va en el mismo bote. Y si eres cristiano, agárrate hoy que tienes tiempo, agárrate a la roca de los siglos que es Jesús. Porque una vez que pase el tiempo de la gracia, caeremos a un vacío, a una muerte inminente y segura y a un trágico destino. El Señor nos ayude a vivir contra la corriente. Los que viven contra la corriente mundanal son criticados. Míralo al fanático, míralo al evangélico, al come Biblia, al que va a llorar a la iglesia, al santulón, al santito, y tantos títulos que le dan a un cristiano cuando vive de una manera diferente. Vení, vamos a estafar a la empresa. No, yo soy cristiano, pero vení, vas a ganar mucho. No. Vení, vamos a hacer tal cosa, total nadie nos ve, el pastor está lejos, está en otro lado. No. Vivir contra la corriente es luchar, pero tenemos, dice, el ancla más segura, agarrada en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y desde allí, detrás del velo, esa cuerda firme va a sostener nuestras vidas hasta el momento que el Señor nos llame a su presencia o venga a buscar a su pueblo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y en este día quiero orar antes de terminar y bendecirles en este día que el Señor nos ha dado. Padre, te ruego que bendigas a tus hijos y que nos ayudes a entender tu palabra en este día. No queremos flotar como personas que no tienen otra cosa que dejarse llevar por todo lo que se dice. Ayúdanos a vivir contra corriente, como lo hizo Noé, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús. Señor, líbranos de vivir conformes en nuestros negocios, en nuestra manera de vivir, como fue Lot, que sin darse cuenta llevó toda su familia a la destrucción. Del final de su vida fue terrible, una vida miserable. Señor, bendice a los que están en necesidad, en enfermedad, en situaciones adversas. Pon tu mano en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque este es el día que tú nos has dado y lo vamos a aprovechar en prendernos del ancla más segura de Jesús y de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, hermanos. Mañana 7:30 estaremos otra vez en este devocional mirando algún aspecto de la palabra del Señor. También vamos a tener el estudio de la palabra del Señor, y eso es a las 3 de la tarde, y vamos a mirar el espíritu de Jezabel, este espíritu que atrapa la vida de muchas personas, pero especialmente de nuestras queridas mujeres, así como el espíritu de Lucifer atrapa la vida de los hombres y los envuelve en falsos poderes y en falsas creencias de que van a alcanzar y van a pisotear a los demás. Bueno, estaremos mirando ese tema en el nombre del Señor. Así que, hermanos, gracias por los saludos. Dios les bendiga a los que están del país, de fuera del país. Dios les bendiga, y desde Santiago del Estero un abrazo grande para todos ustedes. El Señor les bendiga en este día.